Revelan más imágenes del funeral del Azulito, hijo de uno de los fundadores del cártel de Sinaloa. La iglesia ya informó por qué no le paga los gastos médicos a Norberto Rivera, hospitalizado por COVID-19, y el increíble crimen cometido a unos metros de donde despacha el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Bienvenidos a este Caporal del 20 de enero, comenzamos. Apenas el pasado lunes 18 de enero te informé cómo personal de la Fiscalía General de la República se trasladó a esta funeraria de la colonia Jorge Almada en Culiacán, Sinaloa, para tomar muestras de un fallecido por COVID-19. Medios locales, ya desde el lunes, identificaban a ese fallecido como Juan José Esparragosa, alias El Azulito. Hijo también de Juan José Esparragosa, un homónimo alias El Azul, quien El Azul fue fundador del cártel de Sinaloa y fue muy cercano al Chapo Guzmán y al Mayo Zambada. Aunque oficialmente no se ha confirmado que este velorio era de El Azulito, sí nos hemos enterado a través de medios locales de cómo estuvieron justo las actividades en torno de este velorio. Medios locales afirman que sí, era El Azulito, tanto porque ya le habían dado seguimiento al estado de salud del Azulito, que tenía COVID, y también como por las coronas que estuvieron llegando al lugar. Incluso fue exhibida una corona, fue fotografiada una corona, presuntamente enviada, y atención, por Rafael Caro Quintero. La estás viendo en pantalla, dice: tu padrino Rafael C.Q. Bueno, hace apenas unas horas, tanto medios locales como en las redes sociales, se ha dado a conocer otro video como parte justo de las imágenes de despedida a El Azulito, que te comparto en este momento. Dice: a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso para el señor Juan José Esparragosa! Bueno, todo esto pasa, todas estas imágenes, que algunas captadas por medios locales, algunos por otras imágenes por los asistentes, todo esto ocurre mientras la misma autoridad, en este caso la Fiscalía General de la República, no ha confirmado, no ha habido una confirmación oficial sobre la persona de la cual se trató. Aunque, pues ya a estas alturas, ¿ya para qué? Hay muchos elementos que apuntan a que sabemos en efecto de quién se trató. Hablando de COVID-19, aunque no de fallecimientos, la iglesia ya explicó por qué abandonó a Norberto Rivera en cuanto al pago de la atención médica. Norberto Rivera está hospitalizado por COVID-19. Es increíble la explicación que ha dado la Iglesia Católica. Ahorita te la voy a mostrar. Pero, pues recordarás, hace un par de días, la Arquidiócesis Primada de México emitió esta petición. Dijo que pidió oraciones para el cardenal Norberto Rivera, hospitalizado por COVID-19, un cardenal muy polémico, acusado de encubrimiento de casos de pederastia. Y pues ayer, tras justo la petición de oraciones, ayer empezó el rumor, y estaba justo tal cual como rumor, de que Norberto Rivera no tenía dinero y no le estaban apoyando desde la iglesia para pagar su hospitalización. Este rumor surgió en el portal Religión Digital, un sitio especializado en asuntos justo eclesiásticos. Hoy la Arquidiócesis Primada de México salió a atajar estos rumores en un comunicado y ha confirmado que pues la atención médica la ofrecen en hospitales, la atención médica para el clero, para los obispos, para los sacerdotes, los cardenales, la ofrecen en los hospitales del sector salud y en los hospitales privados que tienen convenio con el gobierno. Como tú, como yo, cuando nos enfermamos, pues es ir al hospital, a esos hospitales del sector salud. Sin embargo, aseguró en este comunicado la arquidiócesis que Norberto Rivera él escogió hospitalizarse en un lugar privado. Por lo tanto, allí no lo pueden apoyar debido a dos factores. Uno,
la situación económica por la que está pasando la iglesia en el país en este momento, que aunque no abunda en ello, pues podemos entender que hay un problema económico. Y dos, no lo pueden apoyar en comunión y solidaridad con los miles de mexicanos en la pandemia. Así que, bueno, respeta la iglesia la decisión de quien quiera irse a un hospital privado, pero eso no implica pues que les van a pagar la atención con todos los lujos o con todo lo que implica atenderse en un hospital privado. Te comparto el comunicado, puedes ponerle pausa si quieres leerlo completo. Pues sí, de llamar la atención como desde la iglesia misma hay, a pesar de todos pues, mandamientos, conocimientos, lecciones, enseñanzas sobre la cual se dice construida, pues hay quienes siguen queriendo tener una vida de reyes o una atención de reyes. Y luego preguntan, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, así la explicación de la arquidiócesis. Imagina, imagina que eres un reportero, que estás haciendo una entrevista o que te están entrevistando y que te están grabando. Y de pronto se suelta la balacera. Esto sucedió al mediodía de hoy en Cuernavaca, Morelos. Un video impresionante que te voy a compartir justo al momento de una entrevista. Pero antes, hay que considerar todo lo que este hecho implica. Si de por sí un homicidio doloso es condenable y es lamentable, resulta más crítico cuando se comete a plena luz del día. Es más, esto sucedió al mediodía de este miércoles 20 de enero. Sucedió en un lugar público y sucedió a unos metros de donde despacha un mandatario, en específico de donde despacha el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Es más, te muestro el mapa. El punto de abajo, el punto naranja que ves, es el lugar del hecho. Y el punto de arriba, donde termina el trazo azul, es justo donde despacha el gobernador. En vehículo, 2 minutos de traslado. El doble, quizás a lo mucho el triple, a pie. Bueno, pero hay todavía algo más preocupante, que es justo la manera en cómo ocurrieron los hechos y las inconsistencias en las narrativas preliminares. Primero, no hay versión oficial detallada de lo que ocurrió hace unas horas. Segundo, existe una versión que ha estado recogiendo justo la prensa local, que señala que según fuentes ministeriales consultadas por la misma prensa local, personas armadas entraron a un restaurante, golpearon a un agente ministerial que estaba en la zona y después atacaron a su objetivo. Que nada tenía que ver, el objetivo, la víctima, nada tenía que ver con la Fiscalía Estatal. Hubo una persona detenida y el agente golpeado requirió atención médica. Existe otra hipótesis, otra narración de acontecimientos de la misma prensa local, basada justo tanto en testigos como en fuentes a las que han tenido acceso, que señala que las dos personas armadas entraron justo a este negocio, dispararon en contra de su víctima primero y en la huida un escolta trató de detenerlos. Pero el escolta recibió un balazo en el cuello. Sobrevivió, aunque el objetivo principal no. También señalan que hubo un policía lesionado que dijo que los agredidos, tanto la víctima, el comensal, como el escolta, estaban en un servicio de la fiscalía, sin ofrecer mayores detalles. Coincide la versión en que hay una persona detenida. Atención, si en efecto hay algo relacionado con la fiscalía, con un trabajo de la fiscalía, y que alguien de la fiscalía misma pues haya sido parte justo o haya sido el objetivo de estos delincuentes. Te comparto un fragmento de esa entrevista que se estaba realizando cuando de pronto se escuchó la balacera. El presidente de la República generan algunas otras. Todo esto apenas a unos metros de donde despacha el gobernador Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué está pasando en torno
de este mismo mandatario y en torno de los casos de inseguridad de alto impacto del cual he dado nota aquí en este canal. Bueno, seguiremos al pendiente. Esto es lo que he preparado para ti. Nos vemos al rato, aquí, 10:30 de la noche. Como siempre, no olvides, 1, suscribirte y 2, reventar el botón de like.